programa A la Medida, el análisis de la noticia. Estamos listos con todo el equipo de producción para poderle informar sobre los temas relevantes. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Sandy. Muy buena noche a ti y muy buena noche a todos los televidentes. Gracias por estar en sintonía de TN23 y el análisis de la noticia A la Medida. Por supuesto, estaremos abordando temáticas de la política nacional que no se puede perder, pero le damos un adelanto en nuestros titulares. Bienvenidos. ¿Debería el gobierno mexicano continuar con la entrega de visas humanitarias? Les sorprenderá conocer el número de guatemaltecos que aplicaron a este programa. El Ministerio Público teme que en las elecciones participen candidatos a diversas comunas vinculados al narcotráfico. Analizamos si el narco está infiltrado en las elecciones municipales. Agentes seducidos por la ambición. Exploramos qué tan común son los sobornos a agentes de la PNC y qué se puede hacer para evitar este tipo de casos. 72 denuncias por posible campaña electoral anticipada ha recibido el Tribunal Supremo Electoral desde el día de la convocatoria a elecciones hasta hoy. Renuncia alto funcionario del Vaticano, denunciado por hacerle proposiciones sexuales a una monja durante la confesión. Continúa la crisis política en Venezuela. Mientras Juan Guaidó selecciona nuevos diplomáticos, Nicolás Maduro planea expandir la milicia civil. Tenemos información de última hora respecto a 4 detenciones que desarrollaron los agentes de la Policía Nacional Civil en este momento, Julio. Correcto, Sandy, y para ello vamos a ir directamente a Zona 18 con Samuel Orozco. Samuel, buenas noches. ¿Cuál es la información que nos tienes? Adelante. A ver, Sandy y Julio y televidentes de este programa A la Medida. Quiero contarles que mientras nosotros estábamos en un operativo en Villanueva con las fuerzas especiales, con los grupos Grill y todo esto, pues tampoco sabíamos en este momento de que las unidades de investigación criminal ya estaban por copar a algunas personas que llevaban ilícitos. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de fusiles de alto poder. Sin embargo, para ahondar los detalles y vean ustedes de quién se trataba, se encuentra conmigo entonces el subdirector general de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, él es Valdemar Gómez, quien nos da a conocer los detalles, a quienes han detenido, por qué los han detenido y cómo realmente se da todo esto. Muy buenas noches, hacerles del conocimiento que nuestras unidades de investigación y unidades de inteligencia venían trabajando una situación que se estaba dando de una forma ilícita. En consecuencia, el día de hoy, a eso de las 20:30 de la noche, se logra la aprehensión de 4 personas en un centro comercial del sector de la zona 17. Los detenidos son los siguientes: Dani Estuardo Martínez Espino, Oscar Dielman Barrientos, Selvin Ludwig de León y Luis Eduardo Herrera Rodríguez. Cabe mencionar que el primer nombre que mencioné, Dani Estuardo Martínez, actualmente pues estaba suspendido de labores por parte de la Policía Nacional Civil, es decir, pertenecía a la institución. Era un agente de la policía. Era un agente, pero por situaciones irregulares en su servicio estaba suspendido de labores. Cuando mencionamos también al señor Selvin Ludwig de León, esta persona pues también dijo ser mecánico de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Entonces es así como el día de hoy se logra estas capturas importantes y logramos también la incautación de 2 fusiles consistentes en un AK-47 y un M16. De esa cuenta pues nuevamente Policía Nacional Civil pone de manifiesto sus capacidades en cuanto a la inteligencia y trabajos de investigación que se han venido desarrollando contra estructuras criminales. También se logra la incautación de una motocicleta y un vehículo en el cual se conducían estos individuos. A ver, subdirector general, quiero detenerme aquí un poquito. Estas armas, no solo estamos hablando de una portación ilegal, sino estamos hablando de que estas armas es exclusivo de las fuerzas de seguridad, exclusivo del Estado, para que nos pueda ahondar y los televidentes estén sabidos de cómo es esto.
Nuestras unidades de inteligencia y de investigación pues, se trabajan muchos temas en cuanto a al crimen organizado. Entonces, de esa cuenta no es de un momento a otro que se tienen estos resultados, ha sido un tiempo que ha llevado pues de días en cuanto al ilícito que estas personas pues habían o venían cometiendo, y el día de hoy pues extraordinariamente se tienen estos resultados que sacamos prácticamente dos armas de grueso calibre que quedan fuera del ambiente o del contexto ciudadano. Muchísimas gracias, Valdemar Gómez, subdirector general de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, la máxima autoridad de investigación criminal. A ver, se encuentra conmigo Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil. Dos cosas, el tema de la continuidad, realmente vemos de que en las últimas 24 horas por lo menos estamos hablando de 3 agentes de la Policía Nacional Civil involucrados en esto, se sigue autodepurando y además no hay enfrentamiento a pesar de que van fusiles. Sí, efectivamente, Samuel, muy buenas noches a todos los televidentes. El Ministerio de Gobernación, el director general de la Policía continúan dando muestras de los resultados, que se tiene un equipo articulado de trabajo por la seguridad de todos los guatemaltecos, y es que se ha capturado en este lugar a 4 personas, un agente que estaba apartado de su cargo desde el 23 de enero por haber sido sancionado por una infracción en contra de las conductas que estaba presentando en su servicio y fue apartado inmediatamente de su puesto. Él había sido sancionado administrativamente por abandono de sus labores por cierta cantidad de horas. Otra persona que indica ser mecánico de la Fuerza Aérea Guatemalteca, también 2 personas civiles, 2 vehículos, y también he de mencionar, Samuel, de que hace algunos momentos también se ha reportado la captura también del agente de policía Eric Estuardo Ramírez Bonilla. Él ha sido detenido con base a una orden de aprehensión que fue girada en su contra por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Retauleu. También la Inspectoría General pues lo ha capturado en la zona 5 capitalina con base a esta orden de aprehensión en su contra. Por lo menos son 3 agentes de Policía Nacional Civil capturados este día. El mensaje del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, es que no hay cabida en nuestra institución para personas que se dediquen a cometer hechos en contra de la conducta de Policía Nacional Civil. A ver, Pablo, 3 por lo menos capturados y 2 puestos en evidencia. Sí, efectivamente, ya que tenemos también el video que se ha hecho viral en las redes sociales y que también nuestra Inspectoría General pues ya está trabajando. Son los resultados de una institución que trabaja en conjunto con todas sus unidades especializadas, Inspectoría General, los equipos de inteligencia policial, los equipos de investigación criminal, y los resultados están a la vista. 2 armas de fuego de alto poder que salen de circulación de manos de crimen organizado, que serían utilizadas en contra de la vida de muchas víctimas de estos grupos. Pablo, y termino con esto. Es cierto, usted menciona del tema de la autodepuración que hace la Policía Nacional Civil, pero también si vemos la otra cara de la moneda significa entonces quienes hagan bien su trabajo van a ser recompensados y quienes lo hagan mal van a ser sancionados. Sí, definitivamente hay muchos proyectos de dignificación que tiene el señor ministro de Gobernación, el director general de la Policía Nacional Civil, así como se les remunera también a cada uno de los agentes ciertas gratificaciones de sus mandos inmediatos y superiores por este tipo de resultados, ya que las capturas que hemos mencionado este día de malos elementos de la institución y de personas que ya no formaban parte de la institución pero en que en su momento lo fueron y cometieron hechos delictivos, también es trabajo de agentes que son comprometidos con su trabajo, que hacen un trabajo profesional y le dan seguimiento con técnicas criminalísticas y científicas para poder obtener esas órdenes de captura a través del proceso de la mano del Ministerio Público. Bueno, muchísimas gracias. Mientras tanto, y continúa porque hay detalles de investigación criminal que por supuesto no los podemos hacer públicos. Mientras esto ocurre, ellos serán trasladados a la torre de los tribunales correspondientes para pues solventar, dilucidar su situación legal. Yo regreso al estudio principal. Julio, Sandy, buenas noches. Muchísimas gracias, Samuel Orozco, por este reporte tan completo que nos has brindado desde el lugar de los hechos. Bueno, una cosa increíble, Sandy. Por supuesto, Julio, durante este día ya son varios los agentes que ya no laboran en la institución, pero que están en evidencia entonces por diferentes ilícitos. Y también hoy circulaba un video de 2 agentes que sí están activos. Precisamente vemos en este momento las imágenes cuando reciben un soborno. Situaciones que constantemente se han denunciado y que por esta situación también ya se inició una investigación para determinar qué agentes son
y también qué sanción se les puede imponer. Qué bien has dicho, Sandy, porque entonces, bueno, primero es un buen mensaje que PNC esté haciendo estas capturas, pero también hay un mensaje malo a la población en el sentido de que todavía hay agentes, ¿verdad? O personal que fue parte de la PNC en su momento, que lamentablemente está haciendo este tipo de cuestiones. ¿Te parece si empezamos a analizar precisamente este tema? De hecho, tenemos este tema y mira que bien ha quedado, la verdad, por estas nuevas detenciones que se realizan. Es correcto. Lo que estábamos viendo en pantalla de A la Medida tiene un nombre para nuestro derecho penal. Se llama cohecho pasivo. Cohecho pasivo, de conformidad al artículo 439 del Código Penal, lo comete aquel funcionario o empleado público, en este caso estos agentes que veíamos ahí precisamente, cuando aceptan o cuando solicitan una dádiva de cualquier tipo. Probablemente aquí fue monetaria, ¿verdad? Y tiene una pena que va de 4 a 10 años de privación de libertad y una multa que oscila entre los 50,000 a 500,000 quetzales. Ahora, también existe un delito para la persona que comete este soborno, como le llama el guatemalteco, es decir, para, ¿verdad, Sandy? Aquel que no es autoridad, es decir, el señor que ahí estaba de camisa a rayas. Ese delito, pues, viene tipificado precisamente como el hecho cohecho activo. Aquel que ofrece una dádiva, en este caso seguramente dinero, generalmente esto se hace para precisamente evitar alguna sanción o multa mayor. Y también la pena es igual a la anterior, de 4 a 10 años de privación de libertad y multa que también oscila de 50 a 500,000 quetzales. Solo hay que decir una cuestión: cuando las personas son autoridad, como en este caso, entonces se aumenta en una tercera parte probablemente la pena. Es una situación terrible la que está sucediendo. Y mira, hay que hacer énfasis en esta situación. Las dos partes son las que cometen el delito. Correcto. Y es que a veces señalamos, bueno, el agente malo, pero también hay que ver que existe alguien que está dando. Si usted cargara sus papeles en orden, no tiene por qué pedirle nada. Usted está presentando toda la papelería correspondiente. Y ahí voy con un dicho que es muy tradicional y es muy cierto. Tanto peca el que paga como paga el que peca. Totalmente cierto. Y es que aquí vamos a despojarnos a veces de esa falsa doble moral donde venimos y acusamos, uy, estos agentes de la PNC, qué terribles. Sí, pero es que no serían así si no hubiera gente como este ciudadano guatemalteco, mira, ahí introduciendo su bolsa, su mano a la bolsa y después dándole la mano, y el otro, el agente, también después introduce su manita dentro de lo que es precisamente su chumpa. Significa que algo hubo ahí de raro. Si no hubiera una persona que induce también a pecar o que facilita cometer este hecho delictivo, esto no existiría. Pero lo bueno, al final de cuentas, lo decía Pablo Castillo, el vocero de la PNC, creo que sí hay una buena voluntad de parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación y de Policía Nacional Civil para empezar a depurar este tipo de agentes. La pregunta es, ¿cuántos habrán así? Exactamente, y vemos también por qué sabemos que no existe justificación para que ellos actúen de esta manera, pero empezamos con el tema a veces de que se ha hablado mucho acerca de la dignificación de la gente y al final los recursos no llegan, los recursos no se tienen y entonces se ponen en aprietos, porque también hay que ver entonces las situaciones precarias que pasan los agentes. Repito, no es justificación, pero también vemos que a veces entonces hay quienes se aprovechan, por ejemplo, el crimen organizado, incluso en este tipo de situaciones. No, y lo veíamos ahorita en estas capturas, Sandy. ¿Viste los fusiles de asalto que fueron decomisados? ¿Para qué los llevaban? ¿Para qué los llevaban? ¿Para quién? Exacto, ahí están en pantalla. Mira las armas. Esto es por parte del crimen organizado. Ahora, ¿cuál es el arma normalmente que maneja la Policía Nacional Civil? Una pistola de 9 milímetros. Entonces aquí tú lo has dicho, definitivamente hay una desproporción en cuanto a la forma en que hemos equipado a nuestra PNC. Sin embargo, están haciendo la lucha de autodepurarse. ¿Te has preguntado cuál será el camino a seguir con estos malos agentes, tanto los del video que tenemos aquí como los que acaban de ser capturados? Es una muy buena pregunta, Julio. Quisiera que nos aportaras otros datos, por favor. Con mucho gusto, Sandy. En pantalla ustedes lo van a ver en este instante en casa. De conformidad al reglamento del régimen disciplinario de la Policía Nacional Civil, este hecho constituye cualquiera de los dos una falta gravísima y la cual puede ser sancionada incluso con la baja al cargo. Ahora corresponde inmediatamente a la Inspectoría General de Policía Nacional Civil, junto con lo que es la Oficina de Responsabilidad Profesional, empezar las averiguaciones e investigaciones correspondientes y después pasarlo al Tribunal del Régimen Disciplinario Interno de la institución policial, tanto para las sanciones de los posibles ilícitos que se hayan cometido, como para las sanciones, por ejemplo, si es la baja de la institución, y posteriormente, además, Andy, ya correspondería
sería la denuncia penal ante el Ministerio Público por los posibles delitos de cohecho activo y cohecho pasivo. Julio, para finalizar quisiera saber, bueno, aquí tenemos las acciones que tomarán en contra de estos agentes. Así es, que, por cierto, tienen que sentar un precedente, tienen que darle continuidad a estos casos, pero ¿qué pasará entonces con la ciudadanía? ¿Qué mensaje se les da? Es decir, cuando nosotros venimos y sobornamos a la gente, ¿solamente él tiene un castigo o nosotros lo recibimos también? También, en este caso, aquí con esto terminamos el tema básicamente, Sandy. Esta persona, que seguramente muchos lo han reconocido, me refiero al ciudadano de la camisa de rayas celestes, azules y blancas, él ya estará sabiendo que aunque de pronto no vaya a la justicia, tiene una alta posibilidad de que alguien diga, mire, yo lo conozco, lo denuncio y pueda enfrentar un proceso penal. Entonces yo creo que lo correcto es hacer en todo momento eso, lo correcto. Si alguien ha cometido una falta por la cual deba ser sancionado, es mejor que te impongan una multa, porque una multa la podrás pagar, por mucho muy alta que pueda ser, 500 quetzales, 1000 quetzales, pero un proceso penal te va a costar muchísimo más, Sandy. Así que el crimen de verdad nunca paga. Por supuesto, y hay quienes dicen, no, es que los agentes accionan. Bueno, usted puede poner la denuncia también. Es correcto. Contra las autoridades y esta forma de dar detalles y que le den seguimiento a este caso. Así que el llamado es ese, a no incurrir entonces en este delito. Está sancionado, nuestra legislación lo contempla, así que por favor, no seamos parte de estos malos guatemaltecos y sobre todo esperemos también qué acciones tomarán contra los agentes de la Policía Nacional Civil señalados. Vamos a finalizar, Julio, vamos a conocer otras noticias, pero después de la pausa. Me parece muy bien, Sandy, somos a la medida. A ver, Sandy, televidentes, las visas humanitarias deben de continuar para los migrantes centroamericanos. A ver, les voy a informar lo siguiente. México anunció hoy la finalización del programa de atención a migrantes, así se llama, en sus fronteras. Este programa de atención emergente a los migrantes tenía en su momento una muy buena intención, pero se vio completamente desbordado por la cantidad de personas que solicitaron en México esa visa humanitaria. México asegura que ha llegado a recibir un flujo de personas que sobrepasa el 1.000.000 por día. Imagínense ustedes eso, algo que yo diría solo puede compararse, Sandy, con lo que está pasando en Sudamérica, es decir, con aquella situación en la cual en la frontera de Venezuela y Colombia están pasando 23.000 personas diarias. Pero sabemos también los antecedentes, entonces ¿es la misma realidad, correcto, es la misma necesidad que se tiene? Sí son necesidades muy ingentes, pero no llegan al grado de lo que está sucediendo lamentablemente en el país venezolano, Sandy. Entonces las autoridades mexicanas, sobre todo fronterizas, dicen que van a seguir informando en las próximas horas acerca de cuáles van a ser las medidas que ellos van a tomar precisamente, donde, escuche usted esto, por favor, han emitido más de 12.000 tarjetas a personas que han llegado en caravanas solo durante este mes de enero. ¿Qué te parece? Increíble, la verdad. Y aquí se encuentran varios guatemaltecos que han solicitado esas visas humanitarias. Entonces, ¿cuál es el fin de estas visas humanitarias? Empecemos por ahí el análisis. Correcto, muy bien. Primero, sabemos que el derecho a migrar es un derecho que debe protegerse, ¿no? Al final de cuentas, la libre locomoción es un derecho humano, claro. Partamos de eso. Y el derecho a pedir un asilo, en este caso por razones humanitarias, sigue siendo un derecho humano. El gran problema, Sandy, es que nuestros países centroamericanos, fuera de las caravanas, siguen manteniendo un flujo diario de personas que se están yendo por su cuenta, buscando el sueño americano. Pero esto de las caravanas ha venido a desbordar y cambió radicalmente el fenómeno de las migraciones en Centroamérica. Entonces, no hay ninguna garantía en este instante que durante el resto del año y saber por cuánto tiempo más vayan a organizarse este tipo de caravanas. Y ¿sabes qué? Ya voy a dar unos datos más adelante, porque sí somos a veces muy dados. Uy, no, ¿qué pasa en Honduras? Uy, no, ¿qué pasa en El Salvador? Vamos a analizar cuántos guatemaltecos también han estado en esta situación. Por supuesto. ¿Sabes? ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de visa, Julio, para comprender entonces por qué se hace la solicitud constante? Sí, ¿te recuerdas que al final de cuentas
Andrés Manuel López Obrador prometió una ayuda, la está dando. Este beneficio lo que permite es transitar libremente dentro de los Estados Unidos mexicanos y permanecer por un periodo que puede ir de 1 a 3 meses laborando y encontrando algo que pueda ser productivo para ti, mientras en todo caso logras el permiso, si es que se logra efectivamente, para cruzar la frontera México-estadounidense. Entonces, el problema es que ya México no tiene la capacidad tampoco para atender la cantidad de migrantes, 12,000 solo en un mes, más todos los que faltan, más los que están en lista de espera. Exactamente, que son bastante los que todavía están en la frontera entre Guatemala y México esperando precisamente esa ayuda, esa visa humanitaria. Al negarse entonces, al concluir este programa, Julio, ¿qué pasará ahora con todos estos migrantes? No, aquí la situación se empieza a poner todavía más grave, Sandy, porque entonces en este momento están en un impasse donde México todavía no nos ha dicho qué es lo que va a hacer, pero no van a continuar otorgando esta ayuda y los migrantes ahí están. Entonces seguramente van a estar hacinados en cualquiera de las fronteras. Y ojo que me estoy refiriendo no solo a la frontera Estados Unidos-México, la frontera Guatemala-Estados Unidos. Y ahí es donde nosotros también podemos tener otro tipo de problemas como país. Ahora, ¿me permites dar unos datos? Estos datos nos van a poner los pelos de puntas. Más de 12,500 migrantes centroamericanos, como ya dijimos, presentaron estas solicitudes de asilo humanitario a los Estados Unidos mexicanos solo hasta lo que va del presente mes, es decir, hasta la fecha de ayer, 28 de enero. Ahora, solamente de estas 12,500 habían sido entregadas alrededor de 4,500 de estas visas humanitarias. Y aparte hay unos 10,000 migrantes más, imagínate tú esa cantidad, Sandy, que se encuentran hacinados en espera de una respuesta. Únicamente durante estos días de enero vamos a dar estas cifras. Y esto es lo que yo te decía, nos va a sorprender. Alarmante. Véalo usted allí. Vamos a los países que nos interesan. Honduras es el país que más migrantes tienen en estas caravanas, 9,069 hondureños. Pero ¿cuál es el país que está en segundo lugar, Santa? Guatemala. Guatemala con 1,746 y El Salvador. El Triángulo Norte está aquí altamente representado. Los demás países pues hacen número, pero realmente no representan nada a comparación de lo que está pasando, particularmente en Honduras, en demasía, Guatemala y El Salvador. O sea que, ojo, no tampoco escupamos para arriba porque nos puede caer en la cara. Vean la cantidad de guatemaltecos que están en esta misma situación. Y mira, estos son los guatemaltecos que han solicitado el apoyo humanitario, pero sabemos que muchos no se detienen para poderlo solicitar, sino que continúan su paso y de esta forma entonces tratan de llegar a territorio norteamericano. Es decir, que las migraciones al final no hay una manera de detenerlas, Julio. No hay forma, Sandy. No lo han podido hacer los europeos. Bueno, la única forma que han encontrado en Europa es cerrar sus fronteras y aún así siguen recibiendo flujos de migrantes diarios que por razones humanitarias, ahí volvemos a lo mismo del tema centroamericano, pues día con día van concediendo esto. Y todo esto al final de cuentas, fíjate que a mí me causa cierto estupor y un poco de desolación, porque mientras pasa esto en Guatemala, mientras pasa esto en Honduras, El Salvador y se da la situación de la migración por el territorio guatemalteco y los Estados Unidos mexicanos, el país que supuestamente los va a recibir es el que tiene completamente cerrada toda posibilidad. Estados Unidos ha declarado una y otra vez, a través de sus embajadas y a través de sus autoridades federales, que ahí no va a entrar nadie. Ahí está entonces la respuesta y sobre todo el anuncio de México en el tema de estas visas humanitarias. Ya no continuará el programa, ahora veremos qué pasará con todos los migrantes que están a la espera y los que también, porque se conoce algunos planes de grupos que quieren salir de Honduras, de El Salvador y bueno, precisamente de Guatemala, que se estarían uniendo, pero será tema de análisis definitivamente. En otros días. Vamos a concluir con este tema, tenemos otra noticia que darles a conocer, así que por favor continúen con nosotros. Hablemos acerca de las elecciones. Desde el 18 de enero, el día de la convocatoria de elecciones generales, a la fecha se han recibido varias denuncias en la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral por posible campaña electoral anticipada. Aunque las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos establece que no se puede realizar campaña electoral hasta después del 17 de marzo, algunas agrupaciones han hecho caso omiso a esta normativa
y según la Dirección de Inspección General del Tribunal Supremo Electoral, más de 70 denuncias se han hecho llegar tan solo en 10 días después de decretar la convocatoria a elecciones generales. A partir de la convocatoria a elecciones generales a la presente fecha, un aproximado de 72 denuncias, situaciones de posibilidad de campaña anticipada y algunas actividades que se registran de las organizaciones o partidos políticos. Según el director, estas cifras se han incrementado sobre todo en el norte y el occidente del país. En la región de las Verapaces tenemos mayor reporte de actividades, también en la costa sur y parte de los departamentos de occidente. Se han incrementado en un porcentaje de un 33%. Sagastume afirmó que hasta el momento otros casos se encuentran en análisis de posible campaña electoral anticipada, como es el caso del alcalde del municipio de Misco, Neto Brand. Hasta la fecha, 14 personas no podrán postularse a un cargo de elección popular por este tipo de prácticas. A ver, yo quiero dejar una pregunta en el aire, Sandy. ¿Será que para este próximo proceso electoral habrá narcotráfico infiltrado, sobre todo en elecciones municipales? Ya se activó la alerta, pero conoceremos detalles cuando regresemos de la pausa. Somos a la medida. Por continuar con nosotros. Con el fin de lograr una serie de beneficios en distintos territorios, redes del narcotráfico estarían dispuestas a financiar a candidatos a corporaciones municipales, especialmente en las próximas elecciones. Así lo advierten fiscales del Ministerio Público. Tal y como fue el reciente caso del alcalde de Nueva Concepción Escuintla, que es señalado por el ente investigador de estar involucrado en redes del narcotráfico, otros funcionarios de la región suroccidental, cercanos a las fronteras, estarían dispuestos a involucrarse en estos grupos con el fin de obtener beneficios, señalan investigadores. Anteriormente, en los meses finales del año 2018, pues Ministerio Público, por parte de la Fiscalía de Narcoactividad, solicitó pues un antejuicio en contra de un alcalde relacionado con el tránsito internacional de droga. Pues podemos esperar de que esta persona pues a través de la investigación posteriormente a despojarlo del antejuicio logremos determinar de dónde provenían pues los fondos para esta persona, y esto pues nos lleva a así poder determinar que sí posiblemente hay personas, alcaldes que sí pueden estar relacionados con el narcotráfico. ¿Hay algún riesgo? ¿Se han comunicado con el TSE o la Fiscalía de Delitos Electorales? Sí, claro, existe una comunicación dentro del Ministerio Público Interior para realizar una persecución penal estratégica, y esto se llama una comunicación dentro de fiscalías cuando se tenga alguna información relacionada, en este caso, como usted pregunta, con la Fiscalía de Delitos Electorales. Mientras tanto, se mantienen coordinaciones con el TSE y la Fiscalía de Delitos Electorales, pues se han identificado a 15 grupos del narcotráfico que operan en Guatemala. Las regiones que es propensas al narcotráfico pues son las regiones del área de la costa sur por la vía marítima, las áreas fronterizas dentro de Salvador y Guatemala, Honduras, Guatemala, o el área fronteriza de México y Guatemala, ¿verdad? Podemos hablar del área de San Marcos, Huehuetenango, que son zonas fronterizas donde se utilizan para el trasiego de drogas de forma internacional. En 2018 fueron desarticuladas 8 bandas ligadas al narcotráfico, cuya extensión se mantiene entre Colombia, Ecuador y México. Asimismo, junto a la PNC y Ejército, se logró el decomiso de más de 18 toneladas de droga. Cada kilo tiene un costo promedio de $100,000. Bueno, y es que de verdad los temas de hoy son unos temas increíbles. De hecho, los cárteles del narcotráfico mexicano, ya desde hace varios años, hay que decirlos, están perfectamente instalados y funcionando a su sabor y antojo en territorio guatemalteco. Y es que en nuestro país existen las denominadas, en seguridad, zonas anómicas. ¿Qué es una zona anómica? Un territorio donde el Estado ya no tiene el control, sino que ese segmento del territorio es controlado por cualquiera de las distintas organizaciones del crimen organizado, por supuesto incluyendo en este sentido al narcotráfico.
En este sentido también, el control del poder local, es decir, las corporaciones municipales por parte de grupos narcotraficantes, se hace especialmente codiciado, porque es muy previsible entonces que en este año electoral distintos cárteles del narcotráfico estén financiando a candidatos a las alcaldías, sobre todo en las regiones donde pasa la droga como una especie de corredor aquí en Guatemala. Exactamente, y hay en ocasiones, bueno, en muchas ocasiones que este tipo de ayuda o de hasta cierto punto financiamiento pasa de una forma que ni siquiera vemos, entonces ni siquiera levantan sospecha de que viene de este tipo de grupos. Yo quisiera que enmarcáramos, Julio, sobre estas formas en las que el narcotráfico se puede ir involucrando en las elecciones. Es correcto, lo que pasa es que recordemos que estos grupos tienen un poder inmenso en cualquier país que ellos funcionan. En Colombia llegaron a dominar mucho de la política interna de ese país, muchos de ellos, inclusive el mismo Pablo Escobar, famoso narco de narcos, era diputado en Colombia. Es decir, ellos tienen toda la habilidad para tener este tipo de conexiones políticas, pero también tienen toda la habilidad para comprar voluntades. ¿De qué manera? Como tú dices, comprando, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad, en algunos casos, ¿no? Algunos agentes, comprando, por ejemplo, las voluntades de las corporaciones municipales y de alguna forma también comprando las voluntades hasta de los mismos pobladores de las aldeas o en este caso los municipios donde ellos están asentados, porque tienden a protegerlos en muchos casos, salvo en el caso de los Zetas, que ellos tienen un operar bastante distinto, y entonces para ellos es bastante fácil durante ese periodo en que tienen su apogeo, pues operar a discreción y antojo. Tienen además un gran poder, Sandy, que es el poder del dinero. Por supuesto, y al final entonces lo que buscan, ya que tienen el poder del dinero, quieren el poder en la autoridad. Eso es correcto, el dominio y el control total, porque al final de cuentas, al dejar estas brechas y estos espacios para que vaya pasando la droga, ellos ganan unas cantidades de dinero muy grandes, y ellos también saben una cosa como narcotraficantes: su vida de narco es muy corta. Claro. Los riesgos a los que se exponen en el día a día son muy grandes, y su esplendor pues alguna vez terminará o con la muerte o estando bajo las rejas de cualquier prisión, particularmente Estados Unidos. Por supuesto. Julio, tenemos otros datos que quiero que por favor me ayudes para poderlos puntualizar y de esta manera seguir con el análisis. Muy bien, claro que sí. En pantalla los veremos. El control del narcotráfico se está haciendo más evidente en el suroccidente del país por la simple situación geoestratégica de que este es el lugar y el punto que representa el denominado corredor de la droga. Entonces, de alguna forma se debe hacer pues mayores controles y mayor énfasis en la investigación y el control de la costa sur, en las áreas fronterizas de Guatemala, que son las más utilizadas para el trasiego de las drogas, y sobre todo, según se ha establecido estadísticamente, la frontera con San Marcos y Huehuetenango con el país vecino de México. Existen varias investigaciones por parte de la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público, que en este momento, tal y como lo vimos en la nota de la medida, los ha llevado a afirmar que para el presente proceso electoral tienen muchas sospechas de que en el poder local, en las alcaldías, sobre todo el interior de la República, esté el financiamiento del narco. Y llama la atención porque, por ejemplo, ya hace días el Tribunal Supremo Electoral incluso daba a conocer sobre algunos municipios con posibles incidentes en el tema de violencia electoral. Correcto. Y ahora vemos entonces esta alerta sobre cómo el narcotráfico podría infiltrarse también dentro de las elecciones. Aquí tenemos dos situaciones que van de la mano, Julio. Completamente. Porque obviamente es una pugna de poderes. Es una pugna de poderes y tú lo has dicho, completamente van de la mano. Esto lo que puede llevarnos a pensar, Sandy, es que ojalá y no pase, pero ya hemos dicho acá el temor de que el proceso electoral tenga esa dosis de violencia terrible, porque al final de cuentas el narco, y lo hablábamos muy bien contigo mientras se preparaba este tema, ellos al final de cuentas es una lucha de poder, es una guerra, y esa guerra representa muchas muertes, y esas muertes al final de cuentas terminan poniéndolos, inclusive muchas personas que no tienen nada que ver con esto y que están en medio de la misma. Bueno, concluimos con este tema. Ojalá que se logre determinar entonces esos puntos de riesgo, que se logre evitar también esta situación, para de esta forma que la paz pueda llegar en estas elecciones, se desarrolle con total tranquilidad y no se tengan que lamentar pérdidas humanas. Que así sea. Bueno, concluimos con este análisis. Lo invitamos a que siga con nosotros.
Muchísimas gracias por seguir aquí en A la Medida. Hablemos acerca de las noticias internacionales. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, sigue con sus esfuerzos para formar un gobierno de transición al seleccionar a nuevos diplomáticos. La Asamblea Nacional ha aprobado casi una docena de nuevos jefes de misión en países que reconocen a Guaidó como presidente interino. La Asamblea Nacional está dirigida por Guaidó y es la única rama del gobierno venezolano reconocido por Estados Unidos y varios países más. Nicolás Maduro rompió lazos diplomáticos con Estados Unidos la semana pasada después de que el gobierno del presidente Donald Trump reconociera a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. La Unión Europea pidió a Nicolás Maduro convocar a elecciones lo más pronto posible, advirtiendo que de otra manera tomarían acciones, incluyendo el potencial reconocimiento de Guaidó como presidente interino. Mientras tanto, el fiscal general de Venezuela solicitó al Tribunal Supremo de Justicia abrir un proceso contra el líder opositor Juan Guaidó, además de prohibirle la salida del país. Además, Nicolás Maduro fijó una meta de expandir la milicia civil armada venezolana a 2 millones de miembros para mediados de abril. Una medida que busca reforzar la defensa de su nación en respuesta a las crecientes tensiones con Estados Unidos. La Fuerza de Reserva fue creada por el fallecido Hugo Chávez para entrenar a civiles, para que asistan a las Fuerzas Armadas y defiendan de ataques a la revolución socialista. La mayoría de los analistas creen que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela es poco probable, pero el presidente Donald Trump ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Estoy al frente de esta batalla que estamos dando. Bueno, y siempre en el ámbito internacional, un alto funcionario del Vaticano renunció tras ser acusado por una exmonja de hacerle proposiciones sexuales durante la confesión. Veamos la información aquí en A la Medida. En un comunicado, el Vaticano dijo que el padre Hermann Geisler rechazaba la denuncia y se reservaba el derecho de presentar una demanda civil. El acusado padre Geisler quiere que sea la iglesia quien investigue las denuncias. Dijo que renunciaba para limitar los daños ya causados a la Congregación de la Fe, la oficina del Vaticano que maneja los casos de abuso sexual y de la cual era jefe de personal. Doris Wagner, quien era monja en la orden alemana de Geisler, conocida como La Obra, lo acusó públicamente. Señaló el sacerdote en una conferencia sobre mujeres y abuso sexual por el clero que se realizó en Roma en noviembre. Según la acusación, el sacerdote le habría hecho proposiciones sexuales a una monja durante la confesión. Tras varios escándalos de abusos sexuales, se han multiplicado las denuncias de abuso y acoso sexual clerical por parte de mujeres religiosas. Hacer proposiciones sexuales en el confesionario es un delito grave en la iglesia, dado que el penitente se encuentra en un estado vulnerable y pide la absolución de sus pecados a un sacerdote. Regresamos al ámbito nacional. Cero tolerancia al alcohol y la no participación de niños son las dos disposiciones que marcarán la edición número 58 de la Caravana del Zorro, que se desarrollará este fin de semana. Con un despliegue de seguridad para evitar siniestralidad vial durante la Caravana del Zorro, las autoridades pretenden que ésta se desarrolle en el marco del respeto a la ley, especialmente evitando el consumo de licor. Las unidades van a estar y detectan y van a detener al motociclista. Y si los encontramos bebiendo, los vamos a detener. No vamos a permitir que pase eso, aunque es muy difícil por la cantidad de motociclistas. Por eso mismo en el esquema va a haber unidades de vanguardia y unidades de retaguardia. Como parte de la logística se informó de 10 descansos a lo largo del tramo entre la capital y Esquipulas, así como un desvío del tráfico pesado a la altura del rancho. Hablamos de los nuevos carreteros, pero principalmente el ramal que va para las Verapaces. Del kilómetro 81 al 100 va a haber un desvío para que la caravana pueda pasar libremente sobre ese nuevo carretero que generalmente se concentran muchos vehículos y puede provocar accidentes. En el tema de la participación de los niños, los organizadores fueron claros en que no se permitirá para evitar tragedias. Si somos drásticos, les decía, ahorita tenemos 80 voluntarios, esperamos para el jueves tener 200, los cuales van debidamente identificados, los cuales no son autoridad, sino que lo único que hacen es comunicarse a través de un chat donde está el problema. Llega la policía de diferente tipo, arrestan a la persona o la dejan ahí durmiendo, agarran a los niños, a la madre o al primo o quien lleven atrás que sea responsable y los regresan en un bus que no les va a cobrar nada.
Ante la Municipalidad de Esquipulas ya se hicieron los trámites para habilitar áreas especiales para los motoristas y con ello evitar los disturbios de años anteriores. También se informó que el plan de seguridad vial se activa desde el 1 de febrero y finaliza el 3 con el retorno de los peregrinos. Llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana. Feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche. Feliz noche, Sandy. Le llevamos la información con un análisis profundo y eficaz. Noticias de una forma diferente. Sandy Monroy y Julio Talamonti en A la Medida.